Gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de poder estar aquí, en especial porque es un privilegio que Dios regala a este servidor el poder compartir su palabra, y espero que esta mañana este servidor pueda ser de bendición para sus vidas. Por eso esta mañana necesitamos meditar en lo que va a ser el tema de hoy, titulado El carácter de Dios. Así lo he titulado, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Por qué es importante que meditemos en el carácter de Dios? Porque, hermanos, si usted y yo no poseemos ese carácter, no seremos dignos de entrar por las puertas de la ciudad eterna. Solo el carácter va a determinar si yo soy digno de la vida eterna. Solo el carácter es la evidencia de que realmente Cristo vive y reina en mi vida. Si eso no se revela a través de mi carácter, significa que mi fe es muerta. Significa que mi experiencia con Dios no es verdadera. Y por eso la gran prueba final vendrá para probar de qué clase de carácter hemos edificado mientras dura el tiempo de oportunidad y de gracia. Todavía la tormenta no se ha desatado. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, el Señor da la orden a los ángeles: detengan los cuatro vientos, porque todavía hay una obra que no ha sido hecha dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué hablo en primer lugar dentro del pueblo de Dios, hermano? Porque nunca las personas de afuera nos van a creer. Nunca manifestaremos a Dios en nuestra vida si su carácter no es una realidad en nosotros. Y si eso no es una realidad en nosotros, nadie nos va a creer cuando vayamos a ellos. La palabra del Señor es muy clara y Él lo dijo. Quiero que vayamos al libro de San Juan. ¿Por qué es tan importante estudiar el carácter de Dios? Hoy vamos a identificar qué es el carácter de Dios y cómo puedo adquirir en mi vida esa experiencia del carácter de Dios que me haga idóneo para que un día pueda estar con mi Señor por los siglos de los siglos y Él me reconozca como suyo. Vamos a ir a San Juan capítulo 17, versículo 20. Dice San Juan capítulo 17, versículo 20. Dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cómo la gente va a creer en nosotros? ¿Cómo la gente va en realidad a creer en este pueblo? ¿Cómo esta iglesia finalmente se va a llenar hasta donde no vamos a caber y tendremos que hacer otra iglesia más? La respuesta está en el versículo 21. ¿Cómo la gente va a creer? Dice: para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y ellos también sean uno en quienes, en nosotros, para que el mundo crea que tú ¿qué? Los has enviado. Hermanos, la única manera para que el mundo crea que venimos de parte del Señor es revelar en nuestra vida su carácter. Su carácter nos hace uno con Él. Hace que en nosotros se pueda ver a Dios, se pueda manifestar Dios en nuestra vida, y la gente pueda decir: este en realidad viene de parte de Dios, este en realidad es un hijo de Dios. Lo manifiesta a través de sus palabras, de su trato, de su bondad, de su misericordia. Su carácter revela el carácter de Dios. ¿Saben por qué la gente no nos cree? Porque ve en su pueblo no el carácter de Dios, sino el carácter de Satanás.
Hay envidia unos con otros. Hay celos y contiendas unos con otros. Hay mentira aún en nuestros labios. Y por eso el Señor tiene que decirnos hoy, como el pueblo de Israel militante. En Mateo capítulo 15, versículo 8 dice que el Señor tiene que decirnos: tristemente este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no piensan como yo pienso, no actúan como yo actúo, no viven como yo quiero que vivan. Y así es imposible revelar el carácter de Dios. Necesitamos ser uno como Él. Necesitamos ser uno con Él cada día. De lo contrario, hermanos, nada va a ocurrir en tu vida y en mi vida. Pregunto, ¿cuántos años llevamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos años llevamos militando en este santo evangelio? Pregunto, ¿cuántas cosas aún tenemos equivocadas en nuestra vida que no hemos permitido que el Señor cambie? ¿Por qué? Pregunto, ¿será que Dios no tiene el poder de transformar mi carácter a semejanza del de Él? Sí. Pero ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué no le hemos permitido a Él que nos transforme? Porque simple y llanamente nos gusta ser como somos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero la palabra del Señor dice que cuando usted se rinde ante Él, cuando usted y yo nos rendimos y nos humillamos y contemplamos la hermosura de su carácter y cómo se revela su carácter. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, vamos a ir allí. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Vean cómo se revela el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. No hay otra manera. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: el que no ama, ¿el que no qué? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Saben, hermanos, cuál es el objetivo y el centro del Evangelio? El amor de Dios. Si usted y yo no poseemos ese amor, estamos mal, estamos desenfocados, como lo dice por allí una propaganda, estamos en el lugar equivocado. El mayor objetivo del Evangelio es centrarnos en la experiencia del amor de Dios. Es el amor de Dios quien revela su carácter, quien revela la esencia de lo que Él es. Y cuando ese amor no gobierna nuestro corazón, cuando ese amor no transforma nuestra vida, estamos sirviendo a un Dios desconocido. Y por eso el Señor dice: si no amas es porque no conoces a Dios. Si no manifiestas en tu vida, es una evidencia. Es como cuando a usted le da fiebre, es porque es una evidencia de que algo anda mal en su vida. Y el Señor dice aquí: cuando usted y yo no manifestamos el amor de Dios, es porque Dios no mora en nosotros. Así usted profese creer en Dios. Mire, profesa creer en Dios, pero en quienes realmente se revela Dios en su carácter. Dice la Biblia, en aquellos que aman. No, y yo puedo decir: ay, sí, entonces yo sí revelo a Dios. Y a veces hay letreros que dicen: Dios es amor. Yo amo a Dios, sí, yo lo amo, yo lo busco cada día. ¿Será que eso es revelar el amor de Dios? ¿Será que eso es amar a Dios? Pues vamos a ir más adelante. El Señor nos muestra la triste realidad. ¿Cuándo revelamos que realmente amamos a Dios? ¿Y cuándo no? Y somos mentirosos delante del Señor. Vamos allí al versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice: si alguno dice
Usted puede decir con palabras muy bonitas, yo amo a Dios, yo vengo, canto, a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta leer la palabra de Dios, y algunos son expertos en leer la palabra de Dios y saben muchísimo. Pero la Biblia dice que si yo digo que amo a Dios, si alguno dice yo amo a Dios, pero ¿qué? Pero odia, dice aquí, o aborrece a su hermano, ¿cómo es esa persona delante del Señor? Es un mentiroso. Y hermanos, mirando la traducción original del griego, ¿saben qué significa en sí esa palabra aborrecer, odiar? Se relaciona con la palabra menospreciar. No solamente tiene que ver con que yo deteste a una persona o no le quiera hablar a esa persona, o cuando vea a esa persona me vaya por el otro lado. Tiene que ver también con que yo vea la necesidad de mi hermano y no me importe. Y no haga nada para ayudarlo. Algunos dicen, yo oro. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve si no va acompañado de las obras. Recuerden, la fe sin las obras es que es muerta. Y el apóstol Santiago lo dice, ¿de qué sirve si ves a tu hermano en necesidad, ve y oras por él si no suple su necesidad? De esa manera estamos despreciando a nuestro prójimo y no revelamos su carácter en nuestra vida. Pregunto, ¿no hicieron eso el levita y el sacerdote? Ellos no despreciaron, no odiaban a aquel que estaba botado allí, pero el solo hecho de ignorar su necesidad, de no ayudarlo en el momento en que esa persona lo necesitaba, lo despreciaron. Y a eso se refiere de una manera en particular este texto. Si usted dice que ama a Dios, odia o desprecia a su hermano, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, pregunto, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que necesitan de nuestra ayuda? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí sentados muchas veces cuando en la tarde podríamos ir a llevar el pan de vida y que muchas personas pudieran conocer del amor de Cristo Jesús? ¿Cuántas personas están desesperadas queriendo recibir una promesa maravillosa de la que Dios tanto nos ha dado en los momentos difíciles de nuestra vida? ¿Por qué somos egoístas y despreciamos a esas personas ignorando su necesidad y simplemente satisfaciéndonos con que nos llevamos un buen sermón y estoy feliz porque estoy haciendo las cosas bien? Cuando a mi lado mis hermanos y mis prójimos están muriendo en el pecado, necesitando de mi ayuda, y yo los estoy despreciando. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando actúo de esa manera? Cuando el Señor me dice que el que no ama realmente es porque no conoce a Dios. ¿A qué Dios entonces estamos adorando? ¿Cuál es el carácter que realmente estamos desarrollando en este lugar? Y si usted mira los grandes hombres del pasado, cada uno de ellos logró desarrollar el carácter de Dios. ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Porque ellos comprendieron y fueron tomados por el poderoso amor de Dios, por su carácter, y estuvieron dispuestos a morir, a sacrificar sus vidas para que miles conocieran a ese Dios verdadero. Juan Hus y Jerónimo allí, siendo quemados en la hoguera, cantaban, y por el cántico de esos siervos había alguien que los estaba escuchando. Y finalmente esa persona, cuando usted lee el conflicto de los siglos, léaselo. Había alguien que escuchaba esos cantos, y a pesar de ver que ellos estaban sufriendo en la agonía de la muerte por el amor de Cristo, nadie, ni aún en la muerte, podía separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y daban testimonio poderoso. Y dice que por la muerte de ellos, mientras unos morían, otros por el testimonio eran salvos para gloria de Dios. Manifestaban aún en medio de la muerte su amor y su entrega a Cristo Jesús. Pregunto en esta mañana,
vivimos esa experiencia con Dios para que nos lleve a ser medio de salvación para otros en Cristo Jesús. ¿Estamos siendo instrumentos de Dios para salvar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros amigos que tanto anhelamos? ¿A usted le gustaría ver a sus amigos, a su familia en el cielo? Pues ¿qué estamos haciendo, mis hermanos, para revelar el carácter de Dios en nuestra vida? Y saben, Dios se manifiesta a través de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese texto de 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 revela que Dios se manifiesta en tres personas, no como lo dice la gente, que es un Dios con tres cabezas. Eso no es así. Algunos nos llaman trinitarios porque creemos en las tres personas de la deidad que conforman al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el texto de 1 de Juan revela a ese Dios, que hay más de uno. Pregunto, ¿puede alguien expresar amor solo? Es imposible. Solo existe el amor cuando se puede expresar a otro. Y antes de que existiese todo lo que existía, era el Padre, era el Hijo y era ¿quién? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él es eterno y que su amor es eterno. O sea, que la deidad se expresaba amor mutuamente unos a otros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobreabundaba tanto ese amor que un día decidieron crear el universo y todo lo que existe para manifestar su amor hacia sus criaturas. Por eso leíamos el texto de San Juan, que el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que ese amor se revele y se manifieste en tu vida, en tu carácter. Y qué lindo que se manifestara en todos los que estamos aquí. Cuán diferentes serían las cosas. Que la iglesia fuese una iglesia en el amor de Cristo, hermanos. No había problemas, no había dificultades. Si alguien se equivoca, no importa, hermano, vamos para adelante. Si vemos a alguien en algún error, no le caemos encima para hundirlo, para juzgarlo y condenarlo, hermano. En Cristo todo lo podemos. Levántate, voy a orar por ti para que Dios te ayude a vencer esa debilidad. Si nos tratáramos en el carácter de Dios, que es el amor, hermano, no habrían tantas personas que se fueran de la iglesia. Hermano, yo hace poco fui a visitar a una familia desanimados. ¿Y saben qué fue lo triste que les pregunté? Les dije, yo no pertenezco a ese distrito, pero es alguien, personas que yo conozco desde hace mucho tiempo y me duele. Me duele y siento la necesidad de ir a buscarlos. ¿Qué pasó? Pero ¿saben qué fue lo más triste cuando llegué? Llegué y les pregunté, hermano, ¿ya vinieron a visitarnos? ¿Ya vinieron a fortalecernos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han vuelto? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, hermano, ya hace más de 5 meses que no hemos vuelto a la iglesia y aquí no ha venido nadie, ni siquiera el pastor. Qué triste, hermano. Y dice que preparándonos para el cielo, y no revelamos el amor, el carácter de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que la única manera, San Juan capítulo 4 versículo 8 dice que la única manera en que usted y yo revelamos el amor de Dios es cuando amamos a nuestro prójimo. En el trato con los demás es donde se revela que Dios realmente reina en mi vida. Cuando yo no aborrezco, no desprecio, no hago indiferencia a mi hermano que necesita del amor de Dios, es cuando el amor del Señor está en mi vida y en mi corazón. Y me dio tristeza casi yo en ese momento. Más de 5 meses y esa pareja no le importaba para la iglesia. Qué tristeza. Porque estamos tan absortos y centrados en nosotros mismos que desconocemos el verdadero objetivo del Evangelio, y es llevarnos a una experiencia de amor, de misericordia, de compasión, de entrega y de servicio a quienes necesitan de Cristo Jesús. Pregunto, ¿ese no fue el ejemplo del carácter de Cristo?
Y dice la inspiración divina, quiero compartir ese pasaje, lo compartí en las lecciones que comparto todos los días allí en mi canal, y vean lo que dice ese pasaje que me llamó mucho la atención, y quiero compartirlo en esta hora contigo. Dice: aquellos que esperan la venida del Señor, si quieren ser trasladados con Él en el día final, tendrán que seguir las huellas del Maestro a quien esperan. ¿Y cuál fue las huellas o el ejemplo que el Señor nos dio? Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida. ¿Por cuántos? Por muchos. A Él lo veían allí evangelizando en medio de los pecadores, en aquellos que el pueblo de Dios despreciaba, y le decía: vea, este come con pecadores. Pero el objetivo de Cristo era alcanzar a esas personas. Un día fue a la casa de Zaqueo, un hombre despreciado porque era un ladrón, era una persona usurera, nadie lo quería, pero Cristo debía de hacer una obra en el corazón de él. Y cuando llegó a la casa, dice el versículo 9: hoy la salvación ha llegado a tu casa. Cristo manifestaba amor aún por aquellos que eran despreciados por la sociedad. Pregunto, ¿esa experiencia se revela en nuestra vida? Hermanos, no hay otra manera de expresar el amor de Dios sino a través de nuestro trato con los demás. Vean lo que dice esta definición del mundo actual. ¿Qué es el amor? Dice: el amor, según el pensamiento de hoy, el amor es un concepto universal. Nosotros sabemos que el amor es un principio, el amor es Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y quien tiene a Dios desarrolla su amor en su vida. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres. Pregunto, ¿antes que existieran todas las cosas, Dios era amor? ¿Sí o no? Sí. Y para que Él pudiese expresar amor, tenían que haber más seres. O sea que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 revela que hay más de uno que conforman a ese único Dios verdadero, porque para que Él pudiera revelar amor tendría que haber más. Y la Biblia dice en muchas y repetidos pasajes de que Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres están tan unidos en el amor que pareciera que fueran uno solo, y por eso se manifiestan en un único Dios verdadero. ¿Cómo se revela Dios a su pueblo? Con amor eterno. Un día estábamos perdidos y Él tuvo misericordia y amor con nosotros. Por eso llegamos a ser su pueblo, porque su amor nos atrajo a Él. Su amor nos atrajo a Él, y ahora, antes no éramos sus hijos, ahora llegamos a ser sus hijos gracias al amor que Él derramó en la cruz del Calvario. Y por eso San Juan capítulo 1 versículo 12 dice que todo aquel que recibe a Cristo, vea lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 12, se llega a constituir de la familia de Dios. Mas ahora a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 6 versículo 4. Y vamos a mirar, hermanos, que aunque son tres, los tres son uno en el amor eterno de ese Dios maravilloso. Y así desea el Señor que la experiencia de su pueblo sea uno, que cada uno de nosotros nos preocupemos los unos por los otros, que podamos ver la necesidad de nuestro hermano, que si alguien falta, podamos ir a visitarle, podamos ir a apoyarle, podamos ir a restaurarlo, que si alguien falla o cae, en vez de caerle encima y destruirlo, podamos ir, hermano, vamos para adelante. Vamos para adelante, hermano, no se deje derrotar del diablo. Vamos con el poder del Señor y poder cercarlo, hacer una banda de oración y reprender al enemigo y restaurarlo para la gloria de Dios. Pregunto, ¿hacemos eso? Qué triste
que muchas veces hacemos lo contrario, lo que hacemos es un corrillo de chismes y no vamos a restaurar al hermano que necesita del poder de Dios. Por eso Dios desea que su carácter se revele, así como se revela en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vea este versículo del capítulo 6, versículo 4. Dice: oye, iglesia de la estrella de la mañana. Porque el Israel de ese tiempo ya no existe, ahora somos nosotros. Jehová. ¿Quién? Jehová. 1. Nuestro Dios. 2. Jehová. 3. ¿Cuántos son los 3? 1 más 1 más 1, según las matemáticas de Dios, ¿cuánto es? 1. Jehová, nuestro Dios y Jehová. Los 3 son ¿cuántos? ¿Qué dice al final? Uno es. ¿Y por qué son uno? Porque los 3 actúan en armonía los unos con los otros. Y ese mismo carácter debe de reproducirse en ti y en mí, y la única manera es permitiendo que su amor transforme nuestras vidas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el principio, dice que los creó a su imagen y a su ¿qué? Por eso cuando Adán empezó a colocarle los nombres a los animales, se dio cuenta que estaba incompleto. La imagen de Dios no estaba completa. Y yo digo, pero ¿cómo así? Está el hipopótamo con la hembra, está la gallina con el pollo, y para mí no hay nadie semejante a mí. Y ahí fue cuando Dios completó su imagen, sacando de la costilla de Adán a la mujer. ¿Por qué? Porque era la única manera en que Adán podía expresar el amor de ¿quién? El amor de Dios. Dios le entregó a Eva. A Eva le fue entregado a Adán. Y ahora sí estaba completa la imagen, el carácter de Dios, porque Dios es amor y el amor de Dios se revela en su trato, en expresar el uno al otro lo que Dios quiere y lo que Dios manifiesta, se manifiesta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, si usted y yo queremos manifestar el carácter de Dios, la única manera es en nuestro trato de amor, de entrega, de servicio a quienes me rodean. Por eso, cuando vamos a la ley del Señor, por eso en el libro de Santiago capítulo 1 dice que la ley es el espejo del carácter de Dios. Quien vive de acuerdo a los mandamientos de la ley hace que su vida pueda transmitir el carácter de Dios. Vamos a ir a Santiago para que podamos entender esta parte y podamos llegar a la conclusión final de este tema. Santiago capítulo 1. ¿Qué pasa o cómo el Señor revela en la Escritura de una manera escrita su carácter? A través de su palabra. ¿Saben? La palabra de Dios es una expansión de la ley de Dios. La ley de Dios es el carácter escrito de Él. ¿Usted quiere saber de qué manera describe Dios su carácter? Está en la ley, en los 10 mandamientos. ¿Cómo se expande ese carácter? Lea toda la Biblia. Y ahí usted ve la revelación del carácter de Dios en la vida de miles de personas. Cómo miles desobedecieron esa ley, ¿cómo le fue? ¿Cómo actuaron? Pero cómo miles obedecieron esa ley y ¿cómo le fue? Bendición. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, nosotros somos expertos en oír la palabra, pero ahí es donde está el problema. Que si usted solo se limita a oír la palabra, a oír la ley de Dios, a leer la ley de Dios, pero no la practica, no es hacedor de ella, ¿qué pasa? Por eso cuando vamos en la calle no nos importa decir mentiras.
Porque solo somos oidores y no que. Y no se nos olvida que Dios necesita que yo revele el 9º mandamiento en mi vida. ¿Y cuál es el 9º mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando alguien me viene a hablar mal de otro hermano, entonces yo cierro mis oídos y digo, no, yo soy un hijo de Dios y yo quiero revelar su carácter. Yo no escucho nada que tenga que ver con nadie. Si usted tiene algo con esa persona, vaya, dígaselo a ella y ayúdenme antes. Eso es revelar el carácter, eso es revelar su ley en mi vida. Cuando yo no solamente soy oidor, sino soy hacedor, actúo en medio de la tentación, en medio de la dificultad. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el gran problema? Sigamos leyendo. Sed hacedores de palabra y no solo tan solo oidores, engañándoos, dice el versículo 22. ¿Cómo estamos delante de Dios si vivimos esa experiencia? Engañados. Creemos que vamos derecho para el cielo, pero estamos engañados. Engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es solo oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural y luego se ¿qué? Cuando usted revela el rostro y la imagen de Dios, cuando usted va al espejo y vive conforme a la imagen que Dios le muestra en ese espejo. ¿Y a qué representa el espejo en la Biblia? ¿A quién representa? Al carácter de Dios, a la ley de Dios. Por eso es que la gente no puede ver en nosotros a Dios, porque vamos al espejo, hoy venimos aquí y nos miramos en el espejo de la ley de Dios y entonces seguimos igual. Y no hay un cambio en mi vida. Vemos que no nos parecemos en nada a lo que nos muestra la imagen de Dios, a lo que nos muestra el carácter de Dios, y más sin embargo seguimos igual. Pero cuando usted mira ese espejo y dice, Señor, necesito parecerme a ti, necesito que tú me transformes y te humillas delante del Señor y permites que Él obre en tu vida y te esfuerzas por ser diferente, por adquirir buenos hábitos, por no seguir desperdiciando el tiempo, por no seguir mirando lo que ves, escuchando lo que escuchas, yendo a donde vas a perderte, y acomodas tu vida de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos, hermano, ahí es cuando usted dice, óigase, y la gente empieza a ver la imagen de Dios en su vida, un cambio, una transformación. Y cuando usted vuelve al espejo, usted dice, uy, bueno, todavía me falta esto. Y cada día su vida se va perfeccionando y cada día usted se va a parecer más a aquel que refleja el espejo, que es el carácter de Dios en tu vida. Por eso dice el versículo 24, el que se considera a sí mismo y se va, pronto se olvidará cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador de esa ley, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Y qué significa esa palabra bienaventurado? Feliz. Le irá bien. En todo lo que se proponga le irá bien. Vivirá en libertad. ¿Por qué? Porque donde está Dios hay libertad. Usted podrá vivir con la seguridad, podrá salir y ir a cualquier lado y usted andará en libertad, confiado, porque su vida está en armonía con la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 23:4 que aun cuando andes en el valle de la sombra de la muerte no temerás mal alguno, porque sabes que andas en los caminos del Señor, que andas en su voluntad y Jehová estará contigo. Amén. Hermanos, estamos cautivos del pecado porque no andamos en la libertad del carácter de Cristo, porque vivimos todavía de acuerdo a nuestra voluntad y quebrantamos su ley. ¿Qué pasa con el joven que coloca a Dios en su corazón? ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que se entregan realmente a Cristo? El Salmo capítulo 1, versículo 1 de adelante lo revela. Jóvenes que están en esta mañana, si ustedes realmente viven la experiencia del carácter de Dios en sus vidas,
les irá bien todos los días hasta que Cristo venga. Cada dificultad los va a fortalecer, cada dificultad los va a hacer mejores, porque Cristo será su esperanza. Y dice que el enemigo se irá de ustedes y serán librados de muchos males. Hermanos, jóvenes, yo a la edad de los 15 años estuve por irme de la iglesia. El diablo me tentó a través de varias amistades y en el transcurso de mi adolescencia el diablo fue colocando en mi camino para desviarme de este santo evangelio. Y recuerdo que me empecé a juntar con ciertos jóvenes que no eran para nada cositas buenas. Y yo me hice el valiente, yo decía, no, yo tengo claro, yo soy un hijo de Dios, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Yo solo voy a participar de lo que yo puedo participar, del resto yo no voy a participar. Y yo confié en mi propia fuerza, en mi propio conocimiento, en mi propia opinión. Y el diablo es muy astuto, él te mete ese pensamiento en la mente. Tú nunca podrás ser un vencedor si te expones al peligro, porque de esa manera te estás colocando en el camino de Satanás y somos presa fácil. La mejor opción es huir. Dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles, huye del mal camino. Y por eso el versículo dice, bienaventurado, feliz el joven que no anda en consejo de malos. Yo empecé a escuchar esos consejos. Para el último ya no iba ni a estudiar. Empecé a hacer cosas sin darme cuenta. Iba camino a la muerte. ¿Saben por qué le digo que? Pero vean cómo es Dios de misericordioso. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a que. A pesar de nuestra desobediencia, Dios tiene un plan maravilloso para todos, en especial para los jóvenes. Si los jóvenes rindiesen ese carácter, esa juventud, esa mente, ¿cuántas cosas Dios no podría hacer a través de ustedes? Esas energías. Hermanos, si yo no me hubiera rendido, si el Señor no hubiera tenido que zarandear como lo hizo, yo no estaría acá. Ese fue el punto de mi conversión, porque yo iba a la iglesia, porque mi mamá me invitaba, porque mi mamá me llevaba, pero yo no sentía, me parecía aburrido. Yo era de los que miraba el reloj cuando va a terminar, tengo hambre. Estaba pendiente de todo, menos de lo que decían allá. Yo iba por ir. Y así muchos jóvenes vienen hoy, porque no están enamorados de Cristo, no tienen una experiencia con Él. Y recuerdo que estuve a punto de morir, al resumir la historia porque ya el tiempo se me fue. Estuve a punto de morir por estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas, por no recibir el consejo de mi madre, una mujer de Dios, el consejo de mis hermanos en Cristo, sino que decidí recibir el consejo de malos. Y por eso no era bienaventurado, por eso tuve que pasar por un trago amargo. Estuve a punto de morir, mi vida pendió de un hilo, hermanos. Y ese día yo me sentí perdido. Yo dije, Señor, me hubiera perdido si ese día me hubiera ahogado donde estaba, en el lugar equivocado. Le había dicho mentiras a mi madre, estaba donde no debía de estar y casi me ahogo ese día. Si la mano del Señor me pasó como a Moisés, el Señor me sacó del agua. Porque donde yo no estiré la mano ese día como lo hice y el otro muchacho me agarró, y ese no fue el muchacho, fue el ángel, me agarró así de las uñas, yo no estuviera aquí y me hubiera perdido ese día. Pero Dios tenía un plan maravilloso conmigo, y por eso, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, Dios ha tenido misericordia de mí. Y por eso trato cada día de servirle, de dar lo mejor de mí, porque Dios es grande, Dios nos ama con amor eterno, pero quiere que usted y yo seamos partícipes de ese amor al tratar a los demás así como Cristo nos trata a nosotros. Usted no puede despreciar a nadie, usted no puede constituirse enemigo de nadie, ni nadie se puede constituir enemigo de usted.
Yo les contaba a las hermanas aquí de la experiencia que tuve con esa persona, una persona que yo llegaba y cuando yo llegaba esa persona arrancaba y se iba. Cuando yo iba a la iglesia donde él asistía, esa persona llegaba, veía que yo llegaba y de una vez se iba. Yo le caía re mal. Y un día me acerqué a la esposa de este hermano y le pregunté, hermana, ¿por qué? ¿Por qué esa actitud? Incluso un día me le acerqué a él, intenté darle la mano y me volteó la cara. Y le dije, hermano, ¿pero qué es lo que le pasa? Necesito que arreglemos la situación. Yo no tengo nada que hablar con usted. Y arrancó y se fue. Mas, sin embargo, yo me fui para mi casa y ese día le oré al Señor y dije, Señor, perdona la actitud de esa persona. Que quizás no me quiera hablar, está bien, no sé qué razones tenga, pero sea lo que sea, perdóname si yo he sido causa de que esa persona tenga algo contra mí. Si yo he hecho algo mal, perdóname, Señor. En la manera en que tratamos a los demás nos van a tratar a quienes. Si yo le digo al hermano, hermano, quítese de ahí. Y el hermano me pone la cara de 38 y dice, este hermano, ¿qué le pasa? Pero si yo le pido con amor la silla, él me la va a dar y hasta me va a dar una sonrisa. ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó, hay una ley natural que se llama la ley del libre albedrío. Nadie puede obligar a nadie. Todo funciona con el principio del amor. Usted quiere ganarse el corazón de cualquier persona, trátelo con amor y esa persona se va a derretir. Hágale el bien, obre el bien, y por eso la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el bien. Y la única manera de hacer el bien es que el amor de Dios se revele en mi vida. De lo contrario, nunca obraré bien. Y por eso termino diciéndoles, ¿cuál es la clave para apartarnos del mal? Para entregarle nuestra vida al Señor. Los jóvenes que tienen luchas, para dejar al lado esas malas amistades, para tomar buenas decisiones. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medito de día y de noche. Seré como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace esa persona, ¿qué va a hacer? Prosperará. Alabado sea el Señor. Y quiero cerrar el tema con lo que dice este pasaje precioso de la palabra de nuestro Dios. Quiero que vayamos allí al libro de Romanos capítulo 13, versículo 10. Escucha lo que dice este pasaje. Para que usted entienda, mi hermano, que la ley de Dios es la revelación de su carácter. Quien vive en amor, quien se preocupa por los demás, quien entrega lo mejor para su hermano, quien vive una experiencia de esa manera, que en ese se ha cumplido la ley de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal a su prójimo, así el cumplimiento de la ley, que es el amor. Cuando usted realmente le ha entregado su vida al Señor y vive una experiencia con Cristo de transformación, usted nunca le hará daño a la otra persona, porque el amor de Dios está en su corazón. Usted siempre tratará de dar lo mejor para que las otras personas estén felices, porque Dios mora en su vida. Y por eso el Señor ilustra esta última parte en relación con el juicio, que cuando el Señor venga, dice que reunirá a las naciones, a los cabritos pondrá a la izquierda, a las ovejitas a la derecha, y dirá a las ovejas: en cuanto tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y fuiste a mí, desnudo y me cubriste. Y ellos dirán: Señor, pero ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste hambriento? Y Él les dirá: en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, la mayor revelación del amor de Dios es cuando a través de nuestro carácter le damos gloria a Él en una vida de servicio desinteresada para aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario.
Por eso quiero terminar cantando esta alabanza. Y quiero que le coloquen mucha atención a este himno, a esta alabanza. Porque esa es la experiencia que Dios quiere que vivamos en nuestro carácter, para que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Todo lo que usted es, lo pueda dedicar al servicio de Dios en la persona de su prójimo. Y entonces Dios se revelará verdaderamente en tu vida y en mi vida. Y de esa manera estaremos preparados para ir a morar con los seres celestiales en el cielo. Amén.